¿Cómo anda la people? Sean bienvenidos una vez más a Charlando con el Bro. Hoy con nosotros nos damos un lujo, Yamil Jacobo. ¿Cómo anda, Yamil? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Perfecto, perfecto. Acá esperando esta conexión para charlar un ratito. Bueno, gracias. Primero agradecerte por, bueno, darme un espacio en tu tiempo para conocer un poco más de este proyecto que estás haciendo Afro Blues. ¿Nos querés contar un poco? Afro Blues, sí, sí. En principio la idea era que esté Ricardo, pero bueno, un poco complicado con sus cosas y bueno, acá estamos representando un poco para hablar del proyecto. Sí, sí, esta idea empezó hace aproximadamente un año y medio, que estamos tocando en forma concreta 2 años, que nos conocemos 20 fácil, que estamos tocando 2 años y este proyecto en concreto, que se le dio un nombre, digamos, fue, sí, año y medio. Eh, Trabajamos con el concepto de la música afro, trabajamos en canciones propias, canciones de él, canciones mías, eh, canciones que ya existen, canciones clásicas, canciones del blues argentino, del rock, canciones internacionales, y las abordamos desde el concepto afro. ¿Qué quiero decirte con esto? Canciones del blues africano, también un artista conocidísimo que es Ali Farka Touré, interpretamos canciones de él. Con el concepto afro, te quiero decir, un poco rescatando la raíz de la música. Si bien el espíritu, la raíz está, pero como hacerlo un poco eh, más visible, por decirlo de alguna manera, en cada interpretación. La verdad que es una beta en lo musical, en nuestra música poco explorada o subrayada, por decirlo así, porque como te decía antes, el espíritu está, el espíritu de la música afro está en toda nuestra música, en un 90, en un 100% te diría que está, principalmente en la música folclórica, en la música platense, en zambas, chacareras, malambos. De hecho, los nombres provienen de palabras afro, así que en todo lo que signifique una cuestión de percusión está presente, en la cuestión rítmica, y bueno, entonces como que se dio naturalmente, a mí me gusta mucho, bueno, Ricardo también, ¿no? Toda esta investigación, por así decirlo, yo tuve la suerte no, trabajé para eso, digamos, en 2019 pude viajar a Sudáfrica a una gira con un proyecto mío. Conocí mucho, digamos, y previamente ya sentía esta atracción hacia las cosas africanas, digamos, instrumentales principalmente. Y como hace bastante tiempo eh, empecé a investigar, a jugar, más que nada, porque fue todo un proceso sin una preparación académica, la de empezar a construir instrumentos, buscando timbres sonoros por ahí poco convencionales, que se oyen en nuestras músicas, eh, motivado también por imágenes, fotos, videos de algún instrumento de alguna rareza que me llamaba mucho la atención y como eh, siempre el tema económico está marcando la cancha, por decirlo de alguna manera, digo, bueno, a ver qué elementos tengo para trabajar algún instrumento de estos que estoy viendo, porque me gustaban mucho. Uno de los primeros que me motivó fue la cítara hindú, este, que bueno, también con los pocos recursos que tenía, traté de acercarme al timbre sonoro de ese instrumento, fabriqué algo, luego me fui por el lado de las cigar box, que son unas cajas de Sí, sí, cigarro. ahí, sí, vi eh, unos videos que estás ahí con la... Eso te quería después preguntar. exacto, bueno, toda esa beta
musical como que fue despertando interés en investigar ese tipo de cosas, jugando, ¿no? Como te decía, tenía un pequeño espacio que le hacía de taller y herramientas muy elementales y bueno, fue por ahí, digamos, la búsqueda en el término de estos últimos 20 años, 15, 20 años, que fui desarrollando instrumentos, usándolos en mis proyectos, grabando con ellos. Y bueno, y se da en este momento donde me reencuentro con Ricardo y los ve, los toca, le gustan, y surge un poco la charla de empezar a trabajar desde ese lado la cuestión artística, ¿no? Claro. Así que un Investigando el instrumento. poquito investigando sonidos, sí, básicamente sonidos, y, y resulta muy gratificante para mí y una fuente de motivación permanente, porque el hecho de ponerte a construir algo de la nada y sin recursos prácticamente, recursos materiales también, porque por ahí empecé a trabajarlos desde ese criterio, ¿no? De la cuestión sustentable, de reciclar elementos, reciclar maderas, reciclar chapas, huesos, reciclar cuerdas de guitarras que ya no Claro. usaba, eh, todo reciclado. Entonces, también es una doble satisfacción, porque digo, bueno, es una manera de no depender del instrumento que me vende el sistema, que tiene que ser X marca, si no, Claro. no se puede. Claro. Entonces, es como que eh, desde ese lado una cuestión contestataria, si se quiere, también, de eso que te decía, ¿no? De alguna forma estar en la vereda del costado, ¿no? Claro, claro. Ahí nombraste la citara. La citara, vi una foto que es como una especie de, como de calabaza, ¿no? Nada que ver. La Porque tiene una cítara, forma media redonda, ¿no? bueno, los instrumentos que yo fabrico los fabrico con calabazas, Ah, sí. que después de haber investigado un poco me doy cuenta de que, bueno, en muchos países de África la usan Claro. como caja de resonancia y, y bueno, de hecho yo tengo un espacio acá en un pueblo vecino, yo estoy viviendo en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. eh, Tengo un espacio con un terreno donde, bueno, dije, bueno, necesito esas calabazas y consigo semillas, las planto y bueno, coseché como 70 una temporada, que de hecho tengo como 30 guardadas sin usar y nada, apenas me va surgiendo esa inquietud, voy y selecciono una y ya no quiero plantar más porque es una plaga Sí, cuando sí, se hace plaga la comienza calabaza. templadas, sí. Este, entonces, fui por ese lado, ¿no? La forma, son instrumentos de cuerda, son cordófonos, tanto la cítara como estos otros instrumentos que yo fabrico. Eh, por ahí lo que yo pretendía lograr era el timbre, el sonido parecido. La forma es un poco diferente y los elementos también. La cítara es un elemento, un instrumento que se fabrica con una caja de madera de un tronco ahuecado, de una pieza ahuecada totalmente. Eh, que yo fabriqué un instrumento así de ese tipo, con un tronco ahuecado al 100%, que justamente precisamente no es una cítara, sino es otro instrumento una creación mía, digamos. Entonces, pero siempre dando vueltas con esas ideas, ¿no? Claro. De encontrar un timbre sonoro por ese lado, de encontrar afinaciones nuevas, de encontrar aplicaciones en la música, crear mi propia música, de hecho lo he hecho y ahora con Ricardo está teniendo una aplicación un poco más intensa, digamos, ¿sí? Sí, vi unos Y videos, nombraste instrumento africano, ¿no? Vi ahí unos videos que están tocando un djembe, que es bien, bien del bueno, África. exacto, ese djembe en el viaje que hicimos,
mi compañero, el baterista, se lo compró justamente en la ciudad de Soweto. Soweto es la ciudad de Nelson Mandela. Habíamos hecho un paseo conociendo un poco la historia, los museos y demás, y lo vendían ahí una venta callejera, un instrumento divino. Sí, ¿Cómo tiene un suena? sonido. Sí, sí, está hecho para que suene sin amplificar. De hecho, lo usamos sin amplificar en un boliche el otro día y, y sonó increíble. Este, el djembe, después tengo otras cosas que son diseños y afinaciones por ahí que yo voy desarrollando en base a lo que me parece, ¿no? Como te decía, lo he hecho sin una preparación académica de lutería. Entonces, nada, los puedo tocar yo. Otra persona por ahí se le hace un poco complicado. Y por Tendría que ahí, desarrollar un manual para tocar. y Algunos son más simples, algunos de sí. esos instrumentos, ya que estamos hablando del blues, ¿le tocás con slide no? ¿O solamente buscás ese sonido nomás? Sonoramente la cuerda con el. Sonoramente nada más. Mira, las que uso con el slide prácticamente son las Cigar Box, Sí. que de hecho acá tengo una acá cerquita. A ver, Este, mostranos. Yo conozco, pero por ahí la gente. ahí está. La Cigar Box, bueno, son todos instrumentos que son fabricados desde la carencia del músico, ¿no? Este es un instrumento, es una caja de cigarro. eh, la caja sí es una caja real de cigarro, con un mango que era, no sé, una madera que tenía por ahí dando vueltas, chapas, huesos de un asado, esto no te miento, Sí, sí. eh, chapas de un calefón viejo, bueno, en fin, este micrófono sí es de una guitarra que ya no se usaba, entonces la puedo usar en un sistema eléctrico, amplificado. Esto sí lo toco con slide y la fabriqué para tocar pulsando las cuerdas a modo de guitarra. De guitarra, sí, sí. Este, exacto. Pero inicialmente eran instrumentos que se tocaban con slide. Con slide. Esto fue un agregado que se le hace se le hizo en Con, el tiempo. perdón, con cuello de botella vi. Sí, se pueden tocar con un vidrio, el cuello de la botella, vienen slide Ah, el aire metálicos. metálico, sí, sí. Exacto, yo y me hice uno con una pieza de acero inoxidable. Eh, Infinidad de cosas que se pueden ir incorporando. Y te decía de estas también, esta fue creo que la primera o la segunda que hice de manera eh, seria, por decirlo de alguna forma. Eh, las otras venían como una cosa de juego, digamos, para mí, hasta que alguien me pide una para comprármela y me tuve que poner con una dosis de profesionalismo a hacerla. Este, pero siempre con el mismo concepto que te contaba. Por ejemplo, esta es una de las primeras que hice, que es justamente sin trastes, y no tiene trastes para tocar 100% slide, y es una cacerola, Ah, una olla que quedó en desuso, claro. tiene un agujero por acá, se pinchó, eh, y estaba dando vueltas, tirada por ahí, bueno, y decidí ponerle un micrófono. Son todos elementos muy rudimentarios. Es una madera que hace de las veces de puente con un huesito y las clavijas recicladas de otra guitarra vieja y esto lo fabriqué yo, la tapita. Y este es un palo que te digo, es una madera de las más berretas que pueda haber. Claro, claro, Entonces, y cuando la conecto en modo eléctrico, suenan divinas. claro. Entonces, por ahí va al lado de lo que te contaba un poco de la satisfacción que me da de poder lograr unos sonidos. Claro. De hecho, las estoy incorporando en el material que estamos grabando con Ricardo. eh, Han tenido su intervención. Aparte, Este, tiene otro sabor, aparte dice Afro Blue, tocan como con instrumentos como de aquella época, del 70 y como que tiene otro sabor también la música. claro, esto, por ejemplo, la Cigar Box es un instrumento que
se desarrolló en 1900, 1910. Claro, Después cordófonos de previo a 1900, que eran un alambre tensado con una botella que se tocaban literalmente, claro, clavado con dos clavos en las puntas, y ese era el instrumento, y copiaban el canto de la cuerda con un fraseo de blues, ¿no? Eran unas cosas muy primitivas, y eso se remonta al África, donde hay registros de ese tipo de instrumentos también, ¿no? claro. Y yo creo que si uno empieza a seguir la línea de los caminos de la música, por decirlo, eh, todos llevan a África, África. me parece. Sí, yo soy No, no, percusionista, ¿viste? Y una vez que me compré el cajón peruano, dije, bueno, a ver, vamos a ver la historia. Claro, de los esclavos ahí está. africanos venían en los barcos y bueno, tocaban con los cajones que estaban ahí, bueno, y ahí viene un poco la historia también, ¿no? Obviamente. Exacto, era el instrumento que tenían a mano para acompañar sus cantos, sus historias, sus lamentos, etcétera. Sí. Eh, bueno, un poco el contexto es ese. Después, ya que me paré, traje este también. Este es uno que usamos para grabar el otro día y lo usamos en vivo. Esta es una calabaza gigante, gigante para lo que se ve acá, ¿no? Claro. La que he podido ver en algunos videos de música africana, hay unas arpas africanas que son unas Sí, gigante. calabazotas gigantescas. Y bueno, acá imposible, yo no logré cosechar alguna de esas, esta fue una de las más grandes. Y también con el mismo concepto que te decía antes, piezas de aluminio, micrófono, detalles de decoración que le hago. Este tenía un clavijero con tres cuerdas, bueno, le puse tres cuerdas, Nada más. y son tres cuerdas de guitarra, las más graves, y hacen las veces de bajo, ¿no? ¿Cómo suena? Entonces, también le da otro timbre, y le hice una conexión para amplificar. Eh, Bueno, un poco eso es la investigación, la curiosidad te lleva también a bucear un poquito más profundo, ¿viste? A mí me gusta mucho eso. Y agradecido enormemente con Ricardo, que también me abre la posibilidad, me abre las puertas a jugar con estas cosas, ¿no? Porque siempre lo he hecho, pero de un modo más doméstico, por decirlo de Claro. alguna forma. O con presentaciones en lugares más cercanos, ahora como que el espectro de presentaciones se abrió mucho, estoy viajando, estoy tocando eh, con más frecuencia, la gente disfruta de estos juguetes, digamos, porque son poco convencionales, Claro, poco claro. vistos. Por ahí el público al que yo estaba acostumbrado a tocar ya los conoce, en fin, es como Claro. una novedad y Bueno, despierta mucho interés y bueno, y gusta. y ahí hablaste que estás viajando mucho con la música. ¿Recordás cuál fue tu primera presentación y con qué artista dijiste, oh, wow, no lo puedo creer, a dónde me llevó, ¿no? La música, que por ahí, no sé, de chico empezó como un juego o como, ¿qué es esta música? Y hoy en día te lleva a lugares que no lo podés imaginar. Exacto. Sí, sí, lo tengo presente porque una de las primeras, en 2012, 2013, yo ya venía tocando de forma semiprofesional, por así decirlo. Me pongo en contacto con Claudio Gavis. Claudio Gavis es el guitarrista de Manal. Sí, sí, sí. Bueno, eh, me pongo en contacto y se da en programar una gira por algunas ciudades del centro del país y con mi banda, con la banda que yo tenía armada en ese momento, y dije, wow, esto no me puede estar pasando. En el interior eh, es el doble de trabajo, me parece, que lo que le pasa a un músico en otro contexto. Digo, cuento mi experiencia, Sí, ¿no? sí, sí, Es sí. el doble de trabajo porque las
condiciones son distintas, las oportunidades son otras, había menos acceso a- a estar en contacto con artistas. Me parece que hoy es más fácil. Obviamente que tiene que haber una cuota de seriedad, responsabilidad, disciplina a la hora de trabajar, que es un extra Sí, sí, obviamente. el artista lo debe tener, ¿no? Porque si no se convierte en un pasatiempo sin quitarle méritos, ¿no? Entonces, en esos momentos donde se me dio esa posibilidad, realmente estaba flasheado, por decirlo así. Hoy en día empecé a practicar un ejercicio, ¿no? Un ejercicio muy personal, de decir, esto que estoy haciendo realmente es un regalo que me merezco porque he trabajado toda la vida en función de esto. Entonces, cada vez que me subo a tocar, a compartir música con quien sea, digo, bueno, estoy en el paraíso. Ah, buenísimo. Lo voy a disfrutar como si fuera la última vez que me subo a tocar, como si fuera Y, mi última. y de chico, ¿te acordás cuál fue el primer blues o de dónde viene este amor por el blues? A mí me llega un poco el despertar, por decirlo así. Tendría 12, 13 años y compraba una revista de rock, de música, que no me acuerdo si no era La Pelo, si alguna de estas, y aparece un póster central de un motoquero viajando en una ruta y toda una historia, ¿no? De este personaje que era músico, no me acuerdo quién era. Eh, y después imágenes de él tocando, etcétera. Y nada, eso me despertó esa curiosidad me acerco al rock primero, ¿no? Ah, Después descubro los músicos de blues blancos, ingleses, que fue lo primero que me llegó. Eh, eran los 80, y era muy chico, ¿no? No tenía tanto acceso, vivía en un pueblo chico, eh, llegaban revistas, había radio FM, recién empezaban las FM. Entonces me acuerdo que escuchaba Radio del Plata, a las 10 de la noche había un programa de Graciela Mancuso que me encantaba por el contenido de música nacional que pasaba, que eran bandas desconocidas para mí. Me gustaba mucho el contenido y cómo ella también lo ilustraba el programa. Era muy llevadero. Entonces generaba toda una fantasía en ese contexto, ¿no? Y estaba aprendiendo música, había hecho unos años de piano, iba con un profe de guitarra, estudiando folclore, que era lo que por ahí se enseñaba. claro. Este, entonces por ahí viene la cosa. Después conozco otro profesor otro chico que me enseñaba música, guitarra, que era fanático de Queen, del Jethro Tull, de la música inglesa, del rock sinfónico. Entonces me hacía escuchar vinilos, me decía escucha esto, escucha aquello, me ayudaba a sacar fraseos de guitarra. Yo era un pibe de 13, de 12, 13 años, 14 a lo sumo. Y recuerdo que me iba en Villaguay, nací yo, eso me pasaba en Villaguay, este, caminaba, eran 20 cuadras, 25 cuadras, que para un chico en esa época y en invierno, 7 de la tarde, era de noche, un pueblo, no era peligroso, pero yo hoy me veo así en la distancia y digo, realmente me gustaba porque Claro, sí, me ese hacía es esas amor, 20 cuadras, amor a la me hacía música. esas 20 cuadras y no faltaba nunca. Eh, y llegaba a la casita del chico me hacía pasar, tomábamos unos mates, qué sé yo, ponía música, me enseñaba. Este, entonces era todo un momento mágico que era es lo que más recuerdo de esa época, ¿no? Y bueno, todo eso fue como alimentando la pasión, ¿no? Tenía mi papá que era músico, entonces también me estimulaba, tenía otra guitarra que me ayudaba, él me acompañaba o yo lo acompañaba, él tocaba tango, folclore, este, y el instrumento siempre estaba ahí en la casa dando Está ahí. vueltas a mano. Entonces, como que todo se va armando sin querer, digamos, Sí, sí. sin querer queriendo, ¿viste? Eh,
Un poco por ahí viene la pasión, ¿no? Por esto. Y de un día me decido a escribir, no me considero un poeta, pero escribo cosas y he logrado a entender cómo ponerle música a esas letras o esperarlas, inclusive cuando me doy cuenta de que no es el momento. Por ahí viene solo, viene la cuestión de la letra, por ahí viene la cuestión de la música por otro lado. Eh, entonces, como que también uno está en otra etapa de la edad donde está más alerta a un montón de estímulos Claro. o cosas que nos van pasando internamente o que nos han atravesado en la vida, ¿no? Entonces, se empiezan a manifestar y si uno está atento, bueno, por ahí Baja la canción. eh, baja la canción, baja la melodía, baja el arte, digamos. Es Ahí muy lindo la sensación, sí. escuché un tema tuyo que se llama Señor Blues, que empieza Sí, bien es con un trompeta, después los hi-hats ahí como jugando y handstand, sí, ese tema es también el Shade, el motivo del tema empezó jugando, no tenía letra, y la letra es una letra muy fácil, una canción fácil, pero que en el fondo esconde también una idea, un mensajito de un malestar, digamos. Eh, en esa época estaba escuchando mucho a Albert Collins, yo que me gusta mucho, es un guitarrista muy rítmico, melódico, canta muy bien, y por ahí estaba con esas influencias eh, melódicas y rítmicas de claro, Albert Collins. Y, y como me gusta mucho tocar sin púa, por ahí uno cuando está tocando solo eh, va encontrando ciertos referentes y tomando, a veces queriendo, a veces sin querer, estas cosas de un músico, de otro, de este guitarrista. Me gusta mucho Freddie King, por ejemplo, también. En fin, viste, las influencias están por todos lados, claro. están a la orden del día. Como te Después, decía, por sí, en esta etapa está un poco más atento, más alerta y te das cuenta de dónde puede llegar a venir tal o cual cosa. De hecho, el otro día acá, estando sentado en este lugar, tengo la puerta de calle ahí y una terraza, bueno, árboles de la calle, en fin, y me despierto siempre temprano, muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, me hago unos mates, me pongo acá a tocar, a escribir, y se para ahí a cantar, ya lo hace asiduamente un cardenal. El cardenal tiene varios, le saqué la ficha que tiene varios cantos, deben ser sus formas de decir tal o cual cosa. Y había una melodía que la empecé a copiar con la guitarra, eh, 3 o 4 notas que estaban dentro de la escala pentatónica. Y las empecé a silbar, a silbar, a silbar, y le silbaba y me contestaba, le silbaba y me contestaba. Eh, y la saco con la guitarra y le cambié un poquito la cuestión rítmica y me salió el motivo de una canción que a los 2 días le puse una letra y bueno, esas cosas que también me dan, por ahí no las cuento mucho, pero me causan mucha satisfacción. está bueno que, bueno, gracias por contarlo, porque me está diciendo, no lo contás mucho y eso como decís vos, hay que estar despierto y atento, ¿no? A lo que te va pasando por ahí en la vida o... Exacto, sí, sí, mucha gente está más alerta a capaz un mensaje o a palabras o mensajes de otro tipo o eh, bombardeados por los medios y bueno, eso también es una fuente por ahí que te despierta alguna emoción y te da la pauta o te da el pie Para para escribir de algo. escribir tal cosa. Claro, Exacto. Así que sí, es infinito el espectro que puede generar o disparar una idea, ¿no? claro. Y ahora, Ujú. ya que estás haciendo el dúo este con Ricardo, está el blues de la Tasca. Es totalmente bien, como quien dice, bien blues con blueseado con piano que se siente ahí, mientras va cantando el piano Bueno, ahí acompañando. exacto. Ese tema es un tema que compuse en el 2018.
viajé con un proyecto, con una banda que tenía a Colombia, a un festival, estuvimos una semana, eh, y cuando volvíamos, bueno, entre tantas cosas que hicimos, de pasear, conocer, tocar, visitar lugares, en, conozco o me entero de que lo que acá son los bodegones, las tabernas, los lugares para ir a tomar una cerveza, le llaman tasca. Eh, entonces, una esquina de una casa vieja con un mostrador y las botellas de alcohol, de cervezas, y está el que atiende y cuatro mesas, y eso es como se veía o se ve en muchos lugares todavía, ¿no? Claro. Un par de barrios, ¿no? Eh, Esas son las tascas. Y nada, la chica que atendía en la conserjería del hotel, charlando, me cuenta, sí, trabajo en una tasca. Y bueno, cuando me subo al avión, y a su vez era una chica venezolana que estaba como escapada de su país por todo el problema social que había o que se iba viendo, ¿no? Emigraban a Colombia en busca de cualquier tipo de trabajo para comer. Y me cuenta esa historia y nada, me subo al avión y listo. Y se llamaba Teresa, se llama Teresa, como dice la canción. Así Sí, sí. que, bueno, esa fue la fuente de inspiración. Y yo en ese momento estaba con esta banda y la toqué mucho tiempo en un formato de cuarteto. Y eso que vos escuchás ahí, esa banda se armó con cinco vientos. Yo presento un proyecto en la provincia de Santa Fe en cultura, me lo sale premiado con un monto de dinero para grabar este disco, ¿no? El cual lo pude hacer por eso, porque tuve esa financiación y el resto, bueno, lo puse yo, lo fui generando de otros lados, y pude contratar estos músicos que son de mi primer nivel, y la banda estable que yo tenía en ese momento. O sea, la base éramos nosotros, los de siempre, más estos cinco músicos que, que hicieron la parte de los vientos. Y dentro del proyecto estaban tres invitados, que uno era Ricardo, que está invitado a cantar, el otro era Luis Robinson con la armónica, grabó dos temas de ese disco, y el otro invitado, Claudio Gavis. O sea que el disco se formó con siete canciones, de las cuales tres tienen invitados. Ahí está. Eh, y eso, uno de esos temas es el que vos decís. Así que, bueno, eso también fue un regalo que no me lo esperaba, porque presenté el proyecto, estaba rodeado de ahí de un grupo de músicos, este, bien, buenos músicos, disciplinados, enfocados, y bueno, se pudo hacer, por suerte. Hoy no tengo una banda estable, estoy en un modo solista, por así decirlo, y cuando me surgen fechas para tocar con un formato eléctrico, tengo músicos, contactos que conocen un poco mis canciones, conocen por dónde va mi estilo, Claro, entonces muchas veces ni siquiera ensayamos, les paso las canciones y nos juntamos una hora antes y funciona, ¿no? claro. Y eso también me ha quitado un peso encima de lo que es sostener una banda, que es un trabajo muy complejo, Claro. muy pesado, ¿no? Claro, si Muy pesado sostener. son cinco ánimos distintos. Sí, ¿no? Tiene que haber un proyecto muy sólido e Claro, interesante para todos, con el mismo nivel de interés para todos, que eso es muy difícil que suceda, sucede muy pocas veces y sostenerlo en el tiempo, yo digo, bueno, lo que sucede con la Mississippi es admirable porque son 36 años de trabajar cuatro o cinco personas en forma estable, con un claro. compromiso que han sabido sostener, ¿no? Con una disciplina disciplina y compromiso, ¿no? Profesionalismo. Entonces, sostenerlo en el tiempo es un gran trabajo que Bueno, tiene su mérito. sí, y para ir cerrando, ¿algún consejo para darle a los jóvenes que se quieren o tienen duda de arrancar como músico? Mira, te voy a, te voy a decir algo que una vez leí.
y me gustó mucho usarlo siempre. Dar consejos es lo más fácil que hay. Cualquier idiota da consejos. Este, lo que te puedo decir es, para alguien que sí, que tiene esa motivación, que tiene ese interés, esas ganas, que hay muchos chicos que hacen música y que investigan y que estudian y se desarrollan. Hoy en día hay chicos muy jóvenes, muy talentosos. Eh, yo creo que la base de eso es la constancia, la disciplina, la tenacidad, el olvidarse de los resultados inmediatos. Hoy estamos en una cultura del compra y tire, digamos, de Claro, todo rápido, todo efímero, y en el arte eso no pasa, es un proceso que te va atravesando en el tiempo y uno va cambiando con el contexto e internamente, ¿no? Entonces, lo que hacías 10 días atrás ya no es lo mismo de cómo lo podés llegar a ver hoy. Entonces, paciencia, cultivar paciencia, disciplina, tolerancia, constancia, tenacidad. Mira, son 5 valores que te nombré que se cultivan en la cultura china. Así que, bueno, paciencia sobre todo. paciencia. Eh, Paciencia y eso, olvidarse de los resultados inmediatos. Por ahí eh, los chicos, los más jóvenes, están ahí, viste, en la espera inmediata del éxito, que es puro humo el éxito, pasa y no te das cuenta y está por detrás lo otro, está y no se ve y es muy difícil, por ahí el espejismo engaña, viste. Claro. Eh, la cuestión exitosa, a mi entender, está en el poder ser coherente con uno mismo, con lo que piensa, dice y hace. Si esas 3 cosas se logran alinear, me parece que estás caminando por el lugar correcto. Y bueno. ¿Y cuál es el legado que querés dejar personal? ¿En la música o...? No, no me interesa. No me interesa que mi nombre tenga, que mi calle, que mi nombre esté en una En la calle. No, calle. no, que por ahí si a alguien le interesan mis cosas, que las copie y las haga y las difunda. No, 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 eso no, está fuera de mi pensamiento. Ah, está bien, obvio, obviamente. Claramente está fuera de mis pensamientos. Es lo que te puedo decir. No, está bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, agradecerte nuevamente por darme estos minutos de tu vida y para conocerte un poco más. Por favor. Yo creo que la gente, Sí, sí, para sí. cerrar Sí, sí, respecto a sí. lo que me dijiste recién, eh, por ahí un artista muere o pasa a otro plano, un artista que ha tenido cierto éxito, cierto reconocimiento y la gente en agradecimiento, obviamente desde el lado de ese lado, ¿no? Agradecimiento, gratitud, lo que sea, eh, hace un espacio, una plaza, una calle, le pone su nombre y está bárbaro porque la gente lo recuerda de alguna manera. Pero yo estoy seguro que al artista en el fondo eso no es algo que lo movilizó en algún momento. Este, los móviles están en otro lado, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, Que la canción por ahí le toque el corazón a